que puedo tener yo en mi lenguaje corporal para que afecte de manera positiva en la comunicación con mis hijos. A ver, el problema con los adolescentes es que si nosotros marcamos el ritmo, ellos se van a cerrar. Es que, claro, yo conozco a mi hijo. Ya. ¿Pero a qué hijo? Claro. ¿Con el que te ibas al fútbol cuando tenía 5 años o al que tiene ahora 18 años? Es decir, cuando tenga un problema nuestro adolescente, sabe que nosotros somos una zona de seguridad. Y eso es escuchando y no juzgando. Evidentemente tenemos que jugar mucho con hacerles partícipes de las soluciones. A la hora de comunicarme con mis hijas, pues mira, creo que es de las preguntas más bonitas que me han hecho en cualquier entrevista. Javi. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Formar en Valores. Recordad que nuestro proyecto es un proyecto que va dirigido a esos padres, esas madres que van buscando cada vez más herramientas prácticas para facilitar la crianza de sus hijos, desde la coherencia, desde el enfoque, desde el posicionamiento de ciertos límites. Nuestro proyecto está formado por coaches y psicólogos especializados en el ámbito de la educación hacia adolescentes. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, y recordad seguirnos. Para nosotros es muy importante porque de esa forma no perderéis nada del contenido. Hoy tenemos un invitado estrella, un invitado premium. Yo personalmente me siento encantado de poder charlar con él, más que entrevistarlo, hablar con él un poquito. Él es Juan Manuel García, experto en comunicación no verbal no consciente, así que estaremos todos un poquito tensos hablando con él para que no nos pille muchas cosas. Juanma, qué placer tenerte aquí. Bueno, ya sabes que es mutuo, absolutamente. Maravilloso. Juanma, cuéntanos un poquito, cuéntale a la audiencia que no te conozca, quién eres, qué es esto de la comunicación no verbal. Bueno, pues la comunicación no verbal que yo de alguna manera estoy enseñando y estoy divulgando es una comunicación no verbal un poquito diferente, ¿no? Sobre todo basada en la neurociencia, pero sobre todo basada en la experiencia. He aprendido muchas cosas de muchísimas fuentes, de muchísimos referentes, de muchísimas escuelas muy diferentes, pero en realidad es la experiencia en el terreno la que ha modificado algunas cosas y la ha optimizado. Entonces, pues desde hace muchísimos años, ya con 13 añitos ya empecé a interesarme en la comunicación. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que divulgo en redes sociales y de hecho la comunicación ha sido una herramienta o un arma muy poderosa en todos los ámbitos laborales en los que me he movido y sobre todo, por supuesto, también personales, ¿no? En cualquier interacción personal en la que tienes tú que aportar valor, aportar información, negociar, comprar, vender, pues tienes que utilizar la comunicación. Así que continuamos aprendiendo, además de estar enseñando y por muchos años más. 5 millones de seguidores no se consigue de la noche a la mañana. Seguramente muchos de esos seguidores son padres, son madres que escuchas en este espacio. Claro, vamos a empezar por algo, ¿no? Que es cómo la comunicación no verbal, bien utilizada como padre o madre, puede facilitarnos el camino a la hora de comunicarnos con nuestros hijos. Pues mira, pese a lo que la mayor parte de las personas entienden con la comunicación no verbal, siempre, seguramente los padres que nos estén escuchando y viendo, estén diciendo, bueno, a ver qué puedo aprender yo a ver qué puedo detectar en mis hijos, ¿no? Y está bien, pero nos estamos perdiendo el 50% de todo lo que hay, porque ya no solamente es qué puedo detectar en mis hijos, sino qué puedo tener yo en mi lenguaje corporal para que afecte de manera positiva en la comunicación con mis hijos. Luego fíjate qué de cosas, ¿no? Entonces esa comunicación no verbal la podemos utilizar de una manera muy efectiva para generar confianza, para de alguna manera aclimatar el escenario con el que nosotros nos vamos a mover en comunicación con nuestros hijos y sobre todo, y quizá lo más importante, es poder ir identificando cuáles son los estados concretos de nuestros hijos en cada una de las intervenciones que vamos a tener y sobre todo también muy orientados a cómo se encuentran realmente. O sea, no lo que nos dicen, sino lo que realmente yo estoy identificando que se encuentran, porque no es lo mismo atender a un adolescente que está triste pero que me dice que está enfadado, porque si me dice que está enfadado y yo no tengo herramientas, le voy a tratar como un adolescente enfadado, cuando no lo está. Luego nuestra capacidad de comunicación no es efectiva. O sea que pues, tiene un recorrido enorme. Es muy amplio, Ya lo creo. Yo como padre, ¿a qué edad tengo que empezar? Cuando un hijo entiendo que tiene 2 o 3 añitos, no tiene sentido, pero ¿a partir de qué edad tú nos puedes recomendar como padres que ya empecemos a prestar atención a esa posición corporal, a ver a nuestros hijos, a que haya un discurso coherente con ellos a nivel posicional, por decirlo de alguna forma? Pues incluso horas después del nacimiento. Sí. A ver, ten en cuenta que los bebés, pues al principio evidentemente no tienen esa capacidad de observación, ni muchísimo menos, pero ya desarrollan activaciones musculares en el rostro que están muy vinculadas a las emociones. Nosotros podemos ver cosas. De hecho, avanzada la edad dentro de un bebé,
se sabe a día de hoy, gracias a la evidencia científica, que cuando, por ejemplo, hay un ruido extraño en el ambiente, algo que le pueda asustar al bebé, la referencia para saber si las cosas están bien o están mal es el rostro del progenitor o de la persona que le está sosteniendo. Es decir, si suena ahora mismo, sé que hay aquí un objeto, yo tengo un bebé en las manos, el bebé me va a mirar a mí al rostro. Si yo pongo rostro de miedo, probablemente el niño se ponga a llorar. Si yo sonrío, probablemente el niño no vaya a llorar, o llora muchísimo menos, ¿no? Desde luego la emoción que va a sentir va a ser diferente. Luego nosotros somos referencias del entorno para los bebés. Bebés muy pequeños, muy, muy pequeños. A lo largo del crecimiento es exactamente lo mismo. Un niño se queda, lo primero que hace es mirarnos. Si nosotros nos echamos las manos a la cabeza, salimos corriendo, ponemos cara de terror, el niño se pone a llorar. Si nos reímos, el niño no llora. Muy probablemente, hombre, si le duele mucho va a llorar, ¿no? Pero que sí que somos referencias. Entonces, a nivel de análisis, podemos empezar en el momento que tiene interactuaciones con nosotros, ya podemos ver qué ocurre dentro de un niño. Y a nivel de referencia visual del ambiente y de cómo estamos nosotros, incluso de cómo le tratamos, somos un pilar básico. En nuestra comunicación verbal es muy importante, pero la no verbal es también muy importante. Luego, tener en cuenta estas dos vertientes creo que es básico, sobre todo, a ver, es muy importante en todos los momentos, pero si cabe hasta los 6-7 años, que es cuando se aposentan las bases emocionales para el desarrollo luego de una persona, quizá todavía más. Es decir, si hay que dar amor, cariño, decirlo, pues todavía más. Lo vamos a regar todavía con más lenguaje corporal, con más verbalidad, con más roce, con absolutamente todo. Es decir, hay que darle más importancia todavía. Pero yo sí tuve que poner una franja, una horquilla temporal desde que nacen hasta que nosotros nos vamos o nos separamos, pero siempre. Toda la vida. Y muchas veces hablando con amigos, con conocidos, en ambiente de trabajo, sé que muchos padres se lo van a preguntar también. Hoy en día las redes sociales están haciendo que permanezcamos más desconectados físicamente, ¿no? Por ejemplo, mis hijas que se van a su habitación o incluso estamos en el sofá y están con los móviles. Entonces parece como que cada vez más difícil mantener esa comunicación también no verbal, ¿no? Sí. ¿Alguna recomendación, alguna idea que nos puedas trasladar para fomentarlo incluso en esos momentos, ¿no? Que parece que la desconexión es evidente, ¿no? Pues, a ver, nos tenemos que adaptar. Es decir, cualquier tipo de comunicación o de negociación o cualquier acto comunicativo que nosotros queramos hacer porque queremos estar conectados con nuestros adolescentes, es una comunicación táctica. Es decir, tenemos que buscarla, tenemos que planearla, tenemos que ser conscientes del inicio, del fin que queremos buscar y que queremos, sobre todo, utilizar en el ambiente. Las redes sociales, hoy para los adolescentes, es el día a día, es el oxígeno. A ver, evidentemente nosotros que pertenecemos a una generación que no hemos vivido con redes sociales nos choca un poco, pero no podemos luchar contra ello. Es decir, no podemos poner puertas al campo ahora, ni muchísimo menos. Luego tenemos que coger precisamente ese input, las redes sociales, como un aliado. ¿De qué manera? Pues si yo puedo compartir ciertos vídeos, ciertas situaciones, ciertos influencers con mi hijo, con mi hija, lo voy a tener que hacer. Es decir, puede ser un nexo de unión muy lejos de ser algo que te va a separar. La mayoría de los padres lo utilizamos precisamente para separarnos, pero porque ves esa porquería, anda que no hay cosas que puedas hacer mejor, y eso no va a ir a ningún sitio. Si lo que hacemos precisamente es reforzar el que el adolescente lo vaya a ver más todavía, porque encima mi padre, que no puedo ni verle porque estoy en la adolescencia, me está diciendo que no haga esto, pues yo todavía más. Bueno, podemos intentar compartir algo de esto, ¿no? El hecho de que yo sepa que a él le puede gustar cierto influencer, pues yo a lo mejor de vez en cuando le puedo enviar algún vídeo que yo haya visto de ese influencer y que de alguna manera nos conecte, ¿no? Y de verdad que no caen en saco roto. Es muy probable que a lo mejor no nos conteste o nos diga, anda, mi padre que no sé qué, o mi madre no sé cuantitos. Pero esos inputs de vez en cuando no caen en saco roto. Y además es como si nosotros, dentro de un camino que se va cerrando, nosotros vamos lanzando información, vamos lanzando estas cosas para que nunca termine de cerrarse. Y cuando la adolescencia o ese periodo tan complicado pasa, el camino se ha quedado abierto. Y es un camino que al final va a ser un camino de comunicación, donde tu joven, ya no adolescente, probablemente te venga a pedir consejo, te venga a comunicar, porque tú ya has hecho el trabajo de manera previa. Luego vamos a ser tácticos, vamos a ser inteligentes y vamos a utilizar todo lo que les guste a nuestros adolescentes como un nexo de unión. Si me tengo que sacrificar y tengo que ver a fulanito o a menganito cómo bailan, nunca se dijo que criar a un adolescente fuera fácil. Nunca, absolutamente nunca. Me encanta que utilicen la palabra táctica, ¿no? Bueno, porque sí es cierto que yo te voy a hablar de mi experiencia como padre, ¿no? Cada vez parece que veo menos a mis hijos, porque entre que viajas, que estás trabajando, sí, que tal, o llegas a casa, casi que te los ves para cenar. ¿Cómo aprovechar físicamente con ese lenguaje no verbal
ese momento para que ellos perciban de que, oye, quizás es poco tiempo, lo hablábamos en otros podcasts, quizás es poco tiempo el que pasamos juntos, pero quiero transmitiros que ese tiempo para mí es importante, es de calidad, físicamente y corporalmente. Estoy seguro que nos puedes trasladar a los padres y madres alguna estrategia sencilla que podamos utilizar, ¿no? Pues mira, creo que es de las preguntas más bonitas que me han hecho en cualquier entrevista, Javi. Porque la respuesta creo que va a ayudar a muchísima gente. Cuando nosotros necesitamos, de alguna manera, impactar sobre todo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, y además me llega un poquito el alma lo que me acabas de decir, porque evidentemente tú lo sabes, yo viajo muchísimo, estoy mucho fuera, entonces el tiempo que estamos con nuestros hijos tiene que ser un tiempo de máxima calidad. Y ya no solamente a nivel de estar, sino a nivel de tocar. Y me explico. Sabemos a día de hoy que los abrazos, el tacto, genera oxitocina en los demás, y eso al final genera a su vez una serie de anclajes entre personas, ¿no? Y es química pura, es decir, hay mucha evidencia científica. Vamos a buscarla. Es decir, yo cuando estoy una semana fuera y llego un viernes a ver a mis hijos, yo lo primero que hago es abrazarles. Les abrazo, les toco, les aprieto, les toco la cara, les toco el pelo. ¿Qué tal, hijos? ¿Cómo estáis? Porque eso genera un vínculo muy especial. Entonces, no solamente hay que estar, hay que pasar tiempo con ellos, el poquito que estemos vale con ellos, pero vamos a intentar que el conocimiento que tenemos sobre neurociencia, sobre la química del cerebro, nos ayude. O sea, sea un valor añadido que yo entiendo que a lo mejor hay gente que no es muy dada a todo esto, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Pero buscad ese contacto, esa áptica, ¿no? Ese tacto, ese abrazar, porque de verdad que va a generar una calidad absoluta. Y eso al final se queda en el inconsciente del menor, ¿no? Veo poco a mi padre, pero cuando le veo me abraza, me toca, me besa, y es algo precioso, que no solamente va a tener efectos en el adolescente, sino que va a tener efectos en nosotros mismos. Es decir, los anclajes, ¿no? Esos lazos que se generan son súper fuertes. Entonces, yo creo que es un consejo que deberíamos de tenerlo muy en cuenta cada vez que viajemos o no. Quiero decir, no hace falta, no es obligatorio que tenga que estar viajando. Es decir, si tú lo que quieres es afianzar más, haz estas cosas, que a la larga de verdad que funcionan mucho. Es inevitable la pregunta correlacionada. Empecemos también por la pareja, ¿no? Claro. Cuando ellos ven que eso también lo hacemos con la pareja, eso es. Inevitablemente entienden que es... Es que además, ten en cuenta que nuestros pequeños primates aprenden como los primates, que es por observar el comportamiento de sus progenitores, es decir, por imitación, ¿no? A través de las neuronas espejo. Entonces, al final, el que sus progenitores, ¿no? Su digamos, figura de autoridad haga una serie de cosas, para ellos es un ejemplo a seguir, sobre todo si es positivo, ¿no? Incluso los negativos también muchas veces son ejemplos a seguir, y por eso es peligroso que los adolescentes o los niños vean ciertas cosas. Pero efectivamente, a nuestra pareja de la misma manera, un abrazo, ¿cómo se llama? Apapachar, ¿no? Creo que se llamaba, que es abrazar con el alma. Esos abrazos de 6-8 segundos que nos dicen que genera esa oxitocina y esa serie de neurotransmisores, no es un cuento, no es hablar por hablar, es ciencia y funciona muy bien. Y efectivamente, si algunas veces por el piloto automático que llevamos en nuestras vidas no nos sale, vamos a intentar hacerlo de manera táctica también, pero de manera táctica con un fin muy emocional. Oye, hoy no le doy un abrazo a mi mujer, hoy no le doy un abrazo a mi marido, mis hijos, quien sea, llega a pegarle un abrazo o le tocas una mano, le acaricias la cara. De verdad que es algo que es gratis, que no cuesta nada y puede tener unos beneficios tremendos. Así que yo invito que hay que abrazarnos más. Por supuesto que sí, no puede faltar. Juanma, y hay un tema que como padre estoy seguro que a todos nos aborda la pregunta. A la hora de detectar cómo se encuentran ellos, ¿vale? Porque muchas veces lo hablábamos que cada vez los vemos poco, van creciendo, van teniendo su rutina. Entonces, claro, ¿cómo leer ese cuerpo, ¿no? ¿Cómo leer la mente de mi hijo, de mi hija, cuando solamente tengo 10 minutos, 15 minutos para estar con ella, ¿no? ¿Cómo sentarme a la mesa y poder leerlos un poco con el objetivo de acompañarlos, no con ningún otro, ¿no? ¿Qué pauta, qué concepto tan sencillo que podamos aplicar, ¿no? Creo, Javi, que necesitaríamos como unos 20-25 podcasts para poder explicar un poquito pero vamos a intentar echar una mano. A ver, el problema con los adolescentes es que si nosotros marcamos el ritmo, ellos se van a cerrar. Porque cuando son preadolescentes o de la preadolescencia hacia la infancia, nosotros somos unos referentes muy positivos, pero en la adolescencia empezamos a ser ya los pesados, somos la figura de autoridad. A ver, para mí, la educación hay dos pilares básicos. Uno es el amor y otro es la autoridad.
que se modifica y varía con respecto a van cumpliendo edad nuestros hijos, ¿no? Entonces, al principio somos todo amor nosotros y autoridad, pero sobre todo amor, pero cuanto van creciendo, el amor va más hacia las amistades, hacia otras personas, que también lo tenemos nosotros, pero no es tanta referencia. Sin embargo, sí la autoridad. Somos los que les amargamos la existencia. Es que me estás amargando, eso es típico, ¿no? Bueno, si nos dicen eso, es que lo estamos haciendo bien, porque estamos marcando una serie de límites y de marcajes. Entonces, para poder interpretar qué es lo que ocurre en nuestros adolescentes, lo primero es que tenemos que tener la capacidad de no parecer que les estamos interrogando. No podemos hacer 3 preguntas seguidas del mismo tema, porque a la cuarta se van a cerrar, se van a ir, te van a decir, déjame en paz. Entonces tenemos que aprovechar cuando ellos quieren iniciar algún tipo de conversación. ¿Qué quieres, hablar de esto? Venga, te escucho, pero te escucho. No te empiezo a preguntar, a interrogar, sino que casi ni me muevo. Siempre, hace poco escuchaba una charla de un experto en adolescentes y decía, yo es que cuando me vienen los adolescentes a hablar, dice, yo ni me muevo, si estoy cocinando casi ni me muevo, y yo empiezo a sentir, genero escucha activa y déjales que tiren, que hablen. ¿Por qué? Porque hablan de lo suyo. Para mí, como padre, a lo mejor no es importante, pero para ellos sí. Luego vamos a respetar esa importancia que le dan ellos al tema que estén hablando, que a lo mejor es una tontería para nosotros, pero para ellos no. Vamos a generar escucha activa. Yo, por favor, que todo el mundo se mire por Google, por donde sea, la técnica de la escucha activa, que es fundamental para poder entender a los demás y, sobre todo, que el adolescente, en este caso, perciba que nos está interesando lo que nos está diciendo y nos está contando. Juanma, es un tema muy recurrente en este podcast, ¿no? Cada experto que viene y que se acerca aquí a hablar con nosotros siempre nos habla de la escucha activa. Eres experto en lenguaje y comunicación no verbal, no consciente. Padre, madre, mucha atención. ¿Cuál es la mejor posición para escuchar a un hijo y que perciba que de verdad lo estamos escuchando con todos los sentidos, ¿no? Bueno, esta pregunta con un hijo adolescente es un poquito más complicada. Lo normal es que haya un contacto visual, porque tú vas a hacer una serie de movimientos que indican que le estás escuchando, vas a hacer una serie de parpadeos, tienes que estar de frente. Pero es verdad que con los adolescentes más o menos hay que moverse poco, ¿no? Como diciendo, que me está hablando, ¿no? Porque es raro ya un adolescente quiera compartir algo contigo. Muy probablemente el adolescente, si te pregunta algo, es porque le interesa mucho ese tema, porque necesita saber algo, entonces vamos a aprovecharlo. ¿De qué manera generamos la escucha activa? Pues de manera visual, evidentemente, tenemos que intentar centrar en nuestra corporalidad para orientarnos hacia ella, inclinarnos hacia el mismo sitio donde está inclinada nuestro adolescente, como estamos nosotros ahora, los dos con la cabeza hacia allá, porque hace que nosotros conectemos, ¿no? Nuestras neuronas espejo se activan y se imitan a nivel de inclinación cuando estamos muy bien conectados. Cuando no lo estamos es cuando hay una cabeza en X y no nos interesa. Entonces, una vez que ocurre todo esto, lo que tenemos que hacer es escuchar. Es decir, por muchas ganas que tengamos de interrumpir, no interrumpas. Es decir, tú de hecho asiente, de vez en cuando parafrasea, refuerza lo que está diciendo, y cuando parezca que el adolescente termina de hablar, tú haces una pequeña paráfrasis, un pequeño movimiento y obtén un pequeño silencio, porque muchas veces ese silencio es un pequeño rebote para que continúe hablando el adolescente, ¿no? Es una técnica muy antigua y que muchos entrevistadores hacen para que la otra persona continúe hablando. Si vemos que no continúa hablando, podemos empezar nosotros con las preguntas un poquito más cerradas para que podamos sacar información, o no, o simplemente preguntarle cómo se siente, qué es lo que opina, depende del tema, ¿no? Pero sobre todo nos vamos a centrar en él, no en nosotros, ni en nuestra curiosidad, salvo que sea algo muy urgente o casi ilegal, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que en ese momento es una comunicación bastante emocional. Es decir, si nuestro adolescente nos está preguntando, porque hay algo muy emocional. Entonces hay que hacer esa escucha activa, hay que, como digo yo, interrumpir poco, no tenemos que generar absolutamente ninguna estrategia que ponga en duda lo que está haciendo o diciendo, porque en el momento que piense que estamos de alguna manera poniendo en duda lo que esté diciendo o le estamos prejuzgando, va a cortar. Y eso no nos conviene. Es decir, nosotros a la larga tenemos que ser un muro de lamentaciones. Es decir, cuando tenga un problema nuestro adolescente, sabe que nosotros somos una zona de seguridad. Y eso es escuchando y no juzgando. De hecho, yo lo que recomiendo es que si lo que nos está contando en este momento del adolescente es algo que yo en ese momento le podría morder en el cuello, pues a lo mejor me ha confesado que se emborrachó ayer o que ha probado una droga o algo. Lo que cualquier padre haría en ese momento es cortar la conversación y lanzarse al cuello o decir, pero que yo mi recomendación es, ahora no, díselo mañana, ahora no, tranquilidad, escúchale, genera un labeling, una interpretación de sus emociones, se las validas, mira, no me extraña que estés de esta manera, yo te entiendo, no te preocupes. Y si tienes que ser autoridad, la autoridad tiene que ser mañana.
porque si la autoridad la ejerces ahora, vas a cometer errores. Y aparte, va a interpretar al adolescente que en el momento que te ha contado un secreto, tú, ¡pum!, le has sacudido. Entonces, no es lo mismo eso que hacerlo mañana. Oye, me preocupa algo de lo que me dijiste ayer, mira, y ya inicias una conversación para establecer esa autoridad o jerarquía que tienes en ese momento, pero jamás en el mismo momento, nunca, siempre hay que esperar tiempo. Es interesante eso. Igual que alguna vez me has comentado fuera de cámara, ¿no?, que cuando tú provocas una reacción a la hora de hablar con alguien, el cuerpo se manifiesta. Aquí un poco es lo mismo, ¿no? Sí. Él nos va a provocar Sí. Tenemos que aprender a estar calmados de nuevo. Eso es. Mentalidad táctica. Sí, exactamente. Y esto es cuando el adolescente inicia la conversación. No es lo mismo cuando nosotros queremos iniciar la conversación al adolescente. O sea, nosotros no podemos avisar a un adolescente de, oye, esta noche en la cena hablamos de un tema que me interesa. Ni de coña. Vamos, es que no hagas eso porque ya va a estar de uñas, va a estar rumiando, etcétera. Tenemos que pillarle por sorpresa. Y tiene que ser corto, tiene que ser incisivo, tiene que ser táctico de nuevo. Tiene que ser qué es lo que quiero preguntarle, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que quiero valorar y cuál es mi objetivo. Entonces, pam, tres cosas para sacar la información. Y además va a ser una información muy cerrada. Muchas veces es de sí, no, venga, vale, y poco más. Si aumentamos más esa carga interrogativa, se nos van a cerrar. Entonces tenemos que tener ahí un cuidado. Ese es ese tipo de comunicación, ¿no? La más emocional, la más táctica, y luego tenemos una comunicación que es como más superficial, que es muy buena, porque arraiga mucho, digamos, el rol comunicativo con los padres, que es el hablar de cosas de la nada, de Gran Hermano, de la Isla de las Tentaciones, de algo que para nosotros no tenga nada que ver, que simplemente genera una conversación a la hora de cenar, pero que lo que genera es una costumbre en comunicar. Y eso, cuando el adolescente deja de ser adolescente y es joven, sabe que hay un canal comunicativo con mucha antigüedad y muchos trienios generado, que ahora lo puede utilizar por otra serie de cosas. Entonces, ahí está el túnel hecho de comunicación. Y eso es sembrar. Y sembramos en la adolescencia. Sí, al final es desarrollar el hábito de que mi hijo y yo hablamos. Tal cual, aunque sea de la nada. De esto, de lo otro. Eso es. Padre, madre, creo que hoy Juanma nos ha revelado uno de los grandes misterios, ¿no? No avisemos al enemigo. Nunca. Dime la broma. Sí. El siguiente movimiento. Que despides prevenido siempre. Maravilloso. Juanma, tú te has formado con el FBI. Sí. Te has formado con uno de los grandes, Navarro. Si no me equivoco, es el apellido. A la hora de negociar con nuestros hijos, estoy seguro de que hay técnicas que, claro, que como padres y madres corrientes desconocemos, ¿no? Sí. A la hora de negociar el uso de las pantallas, a la hora de negociar tiempos de dedicación a algo en concreto. Papel y lápiz, padre. Sí. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos sugieres? Somos todo oídos, estamos aquí disfrutando de tu sabiduría. Precisamente lo que tenemos que hacer es utilizar todo aquello que le gustan a nuestros adolescentes como una herramienta de negociación, de premiar o de castigar con ello. Yo soy más de premiar, ¿vale? Las cosas como son. También es verdad que tenemos que tener una estrategia comunicativa muy concreta, ¿no? Y de hecho la comunicación estratégica aquí es clave, porque en definitiva en las negociaciones no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos como padres, porque normalmente cuando negociamos o peleamos con nuestros adolescentes hay un componente personal tan grande que hace que nuestra parte más lógica no esté tan presente como debería. Entonces es complicado, es muy complicado. Entonces esos ejercicios de no lo hago ahora, que hemos hablado antes, no lo hago ahora, voy a hacer luego más tarde, es algo muy bueno porque baja el perfil emocional. Tenemos que jugar con los anclajes. Por ejemplo, si yo quiero que mi adolescente estudie 2 horas, pues evidentemente no le voy a decir estudia 2 horas. Le voy a decir, deberías de estar estudiando todo el día. Y de todo el día 2 horas, la percepción del adolescente es ¿qué he hecho yo? ¿Qué he ganado? No tienen ni idea. Todo lo que quieras. Pero ese anclaje se tiene que hacer además no de deberías, o sea, no como algo de vas a estudiar todo el día o debes estudiar 10, sino algo como madre mía, si estuvieras con otra familia seguramente que estabas estudiando 10 días. 10 días. O una barbaridad, todo el día. Porque a nivel de sesgo cognitivo, esa cifra inicial se queda ya instaurada en el cerebro del adolescente. Entonces todo lo que rebajes va a ser siempre como referencia de ese anclaje. Entonces es un truco, una técnica que podemos ir utilizando. Evidentemente tenemos que jugar mucho con hacerles partícipes de las soluciones. Muchas veces, pues a lo mejor tiene que estudiar 2 horas, siempre estoy poniendo el mismo ejemplo, pero a lo mejor estamos luchando con que yo ya creo que me lo sé, entonces bueno, ¿tú qué harías? O sea, para asegurarte de que vas a probar mañana, ¿tú qué es lo que harías? A ver lo que nos dice y nos cuenta, porque a lo mejor esto es un método que lo sabes tú mejor que yo, que al final es casi hacer coaching.
de cómo tiene que llegar a las propias conclusiones. No es lo mismo que yo se lo diga que llegue a las conclusiones y hacerle partícipe. Pero también hacerle partícipe de esa posible solución es tratarle como un adulto. Y entonces estamos atacando al ego. Y eso también es muy bueno para la resolución de este conflicto, ¿no? Pero bueno, es que podríamos alargarlo a días como estrategias de negociación. Vamos, yo recomiendo que leáis, por ejemplo, Romper las barreras del no de Chris Voss, por ejemplo, o libros como La persuasión, etcétera, donde nos van a dar ciertas estrategias muy buenas de cómo podemos negociar con nuestros hijos, con nuestra suegra o con cualquier persona. Sí, yo hablando con muchos padres, con muchas madres, con amigos, siempre he sentido que es como el talón de Aquiles, ¿no? Como padre, cómo llegar a ellos, cómo negociar, ¿no? Porque parece que seguimos manteniendo ese miedo al no, a decir no a nuestros hijos, ¿no? Sí. Tú también eres padre. Sí. Entonces, claro, ese miedo a decir no por la falsa creencia de que le tenemos que dar todo lo que nos piden, Sí. ¿Cómo trabajar también ese no, ¿no? Cómo sentirte a gusto diciendo, oye, hay que poner un límite, hay que poner una barrera, ¿no? A partir de aquí tengo que posicionarme como padre. ¿Cómo trabajar también ese aspecto, no? A ver, de alguna manera, si en vez de decirle nosotros el no, casi lo dice nuestro adolescente, es muy buena estrategia. Es decir, al final, como digo, poner el foco en él. Si tú le dices, por ejemplo, tú imagínate que te hace una pregunta, papá, ¿puedo irme este fin de semana de casa rural con mis amigos? Y a lo mejor el lunes tiene un examen. Entonces yo le diría, ¿tú qué crees? Yo le diría, ¿tienes un examen el lunes? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que deberías de hacer? Entonces vamos a ver lo que aporta, a ver lo que dice. Y a lo mejor llegas a una solución en los que hay un win-win. Me dice, mira, papá, quedan 4 días. Yo me comprometo que voy a estar durante tantos días, porque tú ya le estás diciendo, ¿tú qué crees? Tú le estás diciendo que no. Le estás diciendo que no. Pero le estás haciendo ya partícipe de esa negativa, pero incluso te estás dando a ti como padre la oportunidad de que a lo mejor te está diciendo que sí que puede porque se va a poner a estudiar, va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer no sé qué. Entonces, bueno, de todos modos, el no le tenemos mucho miedo, pero es que es uno de los pilares de la educación. El pilar de la autoridad que hemos dicho antes, necesitamos ese no. Mira, nosotros hasta los 20 años lo que hacemos con nuestros hijos es educarles, es prepararles para vivir. Entonces, esa preparación es cuando ellos se encuentren con problemas, cuando ellos se encuentren con situaciones en las que van a tener que tomar decisiones. Creo que es importante que estén habituados a la negativa, al no. Pero al no razonable, al no razonado, no un no porque yo lo digo, sino un no por esto y por esto. Y además te voy a pedir la opinión de lo que te acabo de decir. Porque al final, a partir de los 20 años van a hacer lo que les dé la gana, por mucho que nosotros digamos que sí o que no. Pero si están acostumbrados a esa negativa, la frustración en el futuro no va a ser tanta como si están muy acostumbrados a tenerlo todo. Entonces, ya no lo hagamos como un castigo el no, sino como una preparación para la vida. Pero un no justo y un no elaborado, no un no porque yo lo digo. El problema es el no porque yo lo digo. Totalmente de acuerdo. Eso también, como dices, lleva a la frustración. Es decir, si nosotros educamos a nuestros hijos, y es algo que te he escuchado también en otros podcasts, y lo vamos trabajando, bueno, te lo he escuchado en relación con otros temas, ¿no? Pero si lo vamos educando en el sí, esto, todo, al final estamos creando pequeños, ni siquiera me atrevo a decir una palabra, ¿no? Pero pequeños entes soberbios que luego se miran su ombligo, que la vida gira en torno a mí, ¿no? Eso es. Claro, como padre terminas no teniendo armas para luchar contra eso. Eso es, sí. Que has criado en tu casa, ¿no? Claro. Pero es que es de sentido común. Es decir, si siempre lo tienen todo, el día que no tengan nada o el día que se les quite algo, van a tener una reacción y no una respuesta. Si el niño o el adolescente está habituado a tener no de vez en cuando y a perder cosas y a incluso a asumir ciertos, entre comillas, castigos por no hacer las cosas bien, el día que le pase en la vida de adulto ya sabe cómo es. Entonces va a ser una respuesta a esa situación, no una reacción. Porque las reacciones no las controlamos, pero sí las respuestas. Entonces las respuestas son adaptativas, porque ya las has tenido antes. Es que les estamos entrenando para la vida. O sea, no les estamos haciendo nada malo, todo lo contrario. Les estamos haciendo mucho bien. Pero insisto, de una manera controlada y de una manera, pues eso, para que sirva para el futuro. No una jerarquía férrea y sin explicaciones. Muchos padres nos comentan, y lo hablamos también aquí en el podcast, que empiezan a tener cierto miedo a sus hijos, porque claro, los han educado tanto en el sí, a darles todo, que esas reacciones a veces empiezan ya a mostrar signos de violencia, ¿no? Sí. ¿Cómo hago yo ahora? ¿Qué hago con un hijo que con 12 años ya se atreve a empujarme o se atreve a agredirme verbalmente, ¿no?
cómo yo también como padre puedo defenderme con pequeños elementos a la hora de negociar, de comunicar, cómo puedo utilizar mi cuerpo para decir, esto no te lo puedo permitir. Claro. ¿Qué puedes aportarnos en ese sentido? Si hemos llegado a los 12 años y hay principios de agresión, yo recomiendo la terapia directamente. O sea, directamente. A nivel de comportamiento, por parte del padre, creo que tiene que empezar a posicionarse de una manera firme. Por supuesto, jamás ejercer la violencia, pero sí quizá tenemos que ejercer una manifestación de macho alfa o hembra alfa a nivel grupal. Entonces nos tenemos que posicionar. No voy a dar mi brazo a torcer, con una calma absoluta. Te estoy diciendo que esto es de esta manera, tú tienes que entender que esto es de esta manera, y pedirle también opiniones, ¿vale? Y más, si hay unos picos, digamos, a nivel de ira, que es lo que normalmente se manifiesta, muy altos, cuanto más tiempo le demos o cuanto más tiempo alarguemos la situación, digamos, más va a bajar luego la curva, ¿no? La ira es una curva, ¿no? Que es una montaña, podemos definirlo en un dibujo, que sube muy rápido, que se mantiene muy poco arriba y luego baja también muy rápido. Luego, vamos a intentar que ni él ni nosotros tomemos decisiones cuando estamos arriba, porque no van a ser buenas decisiones. Entonces vamos a intentar generar escucha activa, hablar nosotros y permanecer cuando está subiendo la curva hacia arriba y se mantiene arriba, sin echarnos nada en cara, sin tomar decisiones, y lo hacemos luego un poquito más tarde. Es decir, vamos a utilizar el tiempo a nuestro favor, porque no nos mantenemos en la ira arriba. Es imposible, es físicamente imposible y mentalmente imposible. Entonces, sabiendo esa estrategia, vamos a ir generando una comunicación muy de preguntas abiertas, de que me conteste, de explícate, de yo te escucho, y por qué me dices esto, por qué me dices lo otro, para luego más tarde, a lo mejor ya es cuando te tengo que decir yo las cosas, pero cuando tú ya tu perfil es muchísimo más bajo. Es complicado, ¿eh? O sea, si con esa edad tenemos ya un empujón, es difícil. Yo también le haría ver el cómo me siento. Es decir, no irme a es la última vez que me tocas, no sé qué, sino incluso que me vea llorar y me acabo de sentir una mierda. O sea, que mi hijo me haga eso, yo no puedo con él. O sea, que realmente me vea una afectación emocional. No hablo de coacciones emocionales, sino de una afectación emocional real, pero que lo vea. Lo duro que es un padre que se ha empujado por su propio hijo. Y valorar este tipo de comunicación pero vamos, la terapia que por favor no la veamos como algo de, como decía yo, de locos. Ir al psicólogo, ir al coach es de locos. No, por Dios. O sea, tenemos que buscarnos ayuda en este sentido, porque como esperemos es tarde y con menores no podemos dejar pasar el tiempo. Claro, es un tema que sé que preocupa a mucha gente. Sí. Hemos realizado también un podcast con una pedagoga especialista en tema de violencia filioparental y demás, y claro, unos datos que realmente no es que te alarmen, ¿no? Pero a mí me sorprende, ¿no? Que cada año 4 o 5.000 casos en España que se denuncien. Que se denuncien. Cuidado. Entonces, claro, yo en tantos vídeos que me salen de ti en Instagram, sobre todo, que es la red que yo consulto un poquito más, hay uno que especialmente me llama y me gusta, ¿no? Que es cuando muestras cómo alguien ya muestra físicamente signos de que va a agredir. Sí. Claro, estoy seguro de que para un padre también es muy importante saber leer cómo un hijo se está enfadando, se está posicionando, no porque te va a agredir, pero sí que está llegando a ese pico de ira máximo, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías trasladarnos algunos síntomas, para que los padres y madres que nos escuchan puedan decir, algo estoy haciendo que mi hijo está enfadándose de verdad, ¿no? Bueno, en los adolescentes, gracias a Dios, es muy evidente. Cuando se están enfadando no tienen filtro para que no se les note. Pero sí es verdad que a lo mejor hay signos o hay ítems o corporalidades que a lo mejor el papá o la mamá no lo desconoce hasta ahora. Pero lo normal, evidentemente el contexto nos va a definir ya que no va a estar la cosa bien, ¿no? Incluso la manera de hablarnos, etcétera. Pero cuando hay activaciones fisiológicas que están muy vinculadas a la posible agresión después, o por lo menos que la ira va creciendo, pues hablaríamos, por ejemplo, de dilatación de las fosas nasales. Las fosas nasales se hacen más grandes, ¿no? Pues a nivel fisiológico y adaptativo necesitamos un mayor caudal de oxígeno para poder luchar o huir o lo que tengamos que hacer. Puede haber palpitaciones mandibulares, puede haber labios afinados porque los apretamos, probablemente haya tensión ocular, muy probablemente haya fruncimiento de ceño, apretar los puños, hablar de una manera muy evidente. Es decir, esto es como muy evidente, ¿no? Lo que es menos evidente, y son activaciones muy animales, es, por ejemplo, tener una estatua más expansiva, una corporalidad más expansiva, ¿no? El mero hecho de abrir un poco las piernas, de separar un poco los brazos del cuerpo, elevar la barbilla, sacar un poco de pecho, eso también son
indicadores de que hay una gradación y sobre todo, y más peligroso, también puede haber un deseo de actuar en esta actitud corporal. Entonces tenemos que prevenirlo, desactivarlo de alguna manera, ¿no? Aunque sea poniendo el foco en otro sitio, pero es bastante evidente, ¿no? Lo bueno que tiene, si puede tener algo bueno, es que nos vamos a dar cuenta muy fácil de que nuestro adolescente se está viniendo muy arriba, cosa que a lo mejor un adulto lo oculta mejor. Siento que has dado con una pieza clave, ¿no? Con una palanca clave. ¿Cómo desactivo el pico de ira en mi hijo? Porque siento que es algo que yo puedo vivir en mi casa esta tarde. Sí. Que hago algo, ocurre algo, mi hija no espera la reacción y se provoca una ira. ¿Qué mecanismos puedo yo tener para decir, mira, siendo esto puedo ayudar a desactivar ese estado? Mira, aunque suene, de verdad, yo sé que a muchos les va a rechinar lo que voy a decir o les va a parecer como una payasada, pero no lo es. Tenemos que tener siempre algún tipo de recurso práctico. Un recurso práctico, pues a lo mejor que se nos caiga un vaso, que se nos caiga una bandeja llena de cosas, que se nos esté quemando la comida. Es decir, es algo que desactive el momento. Y esto es algo que utilizamos en negociación muchísimo, pero una barbaridad. Entonces es algo que cuando tú tienes un foco y un perfil emocional muy alto, de repente tú estás como digo yo, en psicopatado en hacer algo y de repente ocurre algo donde la otra persona tiene que ir a resolver y tú ya no puedes continuar. Y eso rebaja una barbaridad. Eso, si no recuerdo mal, Aristóteles llamaba recurso, Aristóteles hablaba de ello, ya ahora se dice en comunicación estratégica como un recurso práctico, que puede ser desde contar un chiste, de verdad, y se utiliza hasta tirar un vaso adrede. O sea, yo sí he visto tirar un vaso y romperse en el suelo. Madre mía, perdona, déjame que yo lo recojo, pero ya el conflicto se ha diluido bastante. Luego eso es una manera de poder desactivar. Si nosotros vemos que a lo mejor el adolescente lo está pasando mal, una manera de desactivar, pero a la vez de reforzar, es abrazar. Y nos van a quitar y no me toques y no sé qué. Y decirle, sí, sé que lo estás pasando mal, tío, que yo estoy aquí, y pegar un abrazote, ¿no? Pero ahí corremos el riesgo de equivocarnos y a lo mejor no ser lo que habíamos leído. Entonces, intentar desactivar el foco, la atención del adolescente en otra cosa, puede estar bastante bien. Me parece fantástico. Sí, sí. De hecho, yo siento que muchas veces lo hacemos de forma automática. Es curioso, ¿no? Que a lo mejor estás hablando con alguien de algo y tú mismo aprovechas o te excusas en algo que a lo mejor no tiene impacto ninguno, pero es como que justo un momento. Sí. Y te da tiempo para también, y te da tiempo para volver al escenario de nuevo. Sí, bueno, pues te da una salida. De hecho, yo aconsejo a las parejas que tengan hijos adolescentes que tengan alguna señal, que tengan algo para que si no lo hace la persona que está hablando con el adolescente, lo haga la otra. Oye, te están llamando por el teléfono. Oye, no sé, provocar algo. O te llamo ya a ti por teléfono, no lo sé. Algo de desactivación, pero funciona bien, ¿eh? Funciona bastante bien. Mira, es muy curioso esto que dices, un pequeño ejemplo. Yo trabajaba en una empresa donde cuando surgía un conflicto entre alguien que estaba teniendo a un cliente, tú ibas y le preguntabas, oye, el catálogo número 5 lo guardaste tú. Y ese era el código. Qué bueno. Entonces él decía, el 5, sí, lo dejé, me permite un segundo. Y ya está, eso es una desactivación. Eso es. Pues eso es. Relájate, eso es. Venga, pues. Y era el catálogo número 5. Eso es. Fíjate, eso es. Y lo utilizábamos inconscientemente como un recurso para sácame de aquí. Eso es. Sácame de aquí, que estoy totalmente atrapado. ¿Qué errores cometemos, Juanma, como padres, con nuestro cuerpo a veces? Porque yo desde que te conozco te voy conociendo humildemente, claro, es algo en lo que pienso, ¿no? No ya con clientes, con mis hijos adolescentes. Yo tengo una niña de 15, una de 18 años. ¿Qué errores puedo estar cometiendo con mi cuerpo y no ser consciente de ello? Sí, bueno, yo es que además me he visto mucho haciéndolo y lo trato de corregir, pero si ahora la entrevista en vez de hacerla así, yo muevo la silla y me pongo para allá, ¿tú qué percepción tienes? Claro, que se está pasando de mí. Si yo estoy cocinando y me viene mi hijo pequeño, esto me ha pasado literal, mi hijo pequeño llorando porque ha perdido el cromo, no recuerdo, creo que era de Messi, el cromo de Messi, y yo le miro así, digo, hombre, pero hijo, si eso no pasa nada, ¿qué percepción tiene? Tiene una percepción de que no es importante para él, ¿no? O sea, no es importante para mí, que es lo malo. Entonces yo lo que hago es, dejo de cocinar o apago el fuego, lo bajo, me giro hacia él. En este caso era más pequeñito, ¿no? Entonces me bajo a su altura, si no, pues me pongo a la altura normal, pero mi orientación corporal es hacia él y le refuerzo el sentimiento que él tiene. Le digo, ¿qué ha pasado? Pues que no encuentro el cromo de Messi, o se me ha roto el cromo de Messi. Digo, madre mía, hijo, con lo difícil que es, y hago un párpado emocional. Digo, joder, a ver cómo lo podríamos solucionar. Mira, mañana si quieres compramos un paquete de cromos a ver si tenemos suerte, pero vamos a intentar buscarlo. Yo te ayudaré a buscarlo. Es decir, darle protagonismo
al problema que él tiene. Porque, como hemos dicho antes, para él es un gran problema, para nosotros no. Pero yo no puedo juzgar cómo se encuentra por la dimensión que yo le doy a su problema. Tengo que juzgar cómo se encuentra él por la dimensión que él le da al problema. Es como tengo que valorar a cada uno de nuestros hijos, adolescentes o no. Es la manera que tenemos que hacer. Entonces, generar escucha activa, parpadeos emocionales que son lentos y suaves, tocar a nuestros hijos, de alguna manera demostrarles que para nosotros nos importa mucho lo que le ocurre y cómo se sienten. Y eso es algo que en todas las interacciones creo que la demostración de cariño constante es fundamental. Me está llamando, como digo yo, me está llamando perro, me estás diciendo que qué asco de papá que nos cuentos. Vale, hijo, pero yo te quiero. Y que se quede manifiesto siempre. Cuidado con las palabras de desagrado, de desprecio hacia los niños, porque son dagas. Entonces, de las partes más importantes en este sentido es el escucharle de una manera activa, dale, pero siempre además con inputs de cariño. Por mucho que nos digan, muchos no hagan, nosotros siempre tenemos que dejar clarísimo que siempre vamos a estar ahí, que somos un referente y una zona de seguridad para ellos siempre y constante, y que les adoramos y les queremos por encima de cualquier cosa. Me da igual que me estés diciendo lo que me estés diciendo, pero al final tu parte no consciente de tu cerebro, de tu mente, de tu conciencia, tiene que tener siempre un puntito blanco en la oscuridad donde saber que son tus padres. Qué bueno, Juanma. Yo insisto que desde que te voy conociendo voy tomando conciencia de cómo debo utilizar un poco mi cuerpo, ¿no? De una forma más consciente, ¿de acuerdo? Entonces, hablas de generar un espacio de seguridad. Yo, por ejemplo, con mis hijas, que ya tienen 15, 18 años, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar ese espacio de seguridad, aparte de poder girarme, ¿puedo tener alguna herramienta que sea muy práctica, muy sencilla? Porque yo sé que al final los padres y madres buscamos cosas sencillas de aplicar, ¿no? Si no se complica todo. ¿Cómo puedo utilizar mi cuerpo y el cuerpo de mi pareja para que ellos sientan que de verdad hay una zona de... Pues mira, si es una conversación entre papá, mamá y la niña, por ejemplo, yo aconsejo generar como una especie de círculo entre los tres. Lo normal, ¿qué es lo que hacemos? Siéntate que tenemos que hablar contigo, nos ponemos enfrente. Madre mía, nos falta la lámpara así directa, ¿no? Y el humo del cigarro. No es un interrogatorio policial. No hay que hacer un interrogatorio. Hay que hablar en conjunto. Y un conjunto es un círculo. Entonces yo soy muy recomendado de generar esta situación de que tengamos ahí a la otra persona. Y de la misma manera que le hablo a ella, también te hablo a ti. No estamos los dos enfrentados. Luego generar esa zona, es que es una zona de seguridad, un círculo de seguridad, de tal manera que no haya una diferencia de, como digo yo, de acusado y de preguntador. Eso a nivel inicial, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, a nivel empresarial, por lo típico de las sillas más altas de los que mandan, la más baja, que al final parece una tontería, pero estás significando muy mucho a cada una de las personas. Luego no vamos a utilizar el entorno de una manera eficaz. Ella, tu adolescente, por ejemplo, tu hija, ¿qué se siente mejor en su habitación? Venga, vamos a su habitación. Cuidado con lo típico de cada vez que vamos a castigar, vamos a hablar al baño, a la despensa, al garaje, a no sé qué, porque estamos poniendo un sitio como una zona de castigo. Si queremos utilizarla como zona de castigo, utilízala como zona de castigo. Yo no te digo que no, pero desde luego cuando tú quieras tener una conversación para solucionar, para enganchar, ¿no? Para generar rapport con el adolescente, no te lo lleves a la zona de castigo. Llévalo a una zona donde se sienta segura. Es decir, tú tienes que saber dónde se siente seguro tu adolescente. Entonces, donde se sienta seguro, pues tienes que ir, evidentemente. Claro. Mira, Juanma, yo soy un fiel defensor en la terapia con padre, en el acompañamiento, ¿vale? Me gusta más que terapia. En el acompañamiento a pareja, que practicamos esto que acabas de decir, ¿no? De que estaría alguien por la puerta y no sabe quién es quién aquí. Porque eso es. Eso es posicionado en triángulo. Pero yo siento que la clave, y tú estabas hablando de ello, es la creatividad. No podemos repetir siempre lo mismo. Y esto es algo que muchas veces los padres y madres, cuando hablamos con ellos, nos lo dicen, ¿no? Es que se me acaban las ideas, Javier. Es que no sé ya qué hacer. Pero claro, si siempre vas al mismo sitio a reñir, si siempre vas al mismo sitio a juzgar, si siempre vas al mismo sitio a felicitar, él ya va por delante. Sí. Debe llegar y... Claro, absolutamente. Y además porque nosotros siempre llevamos la batuta. Vamos a darles protagonismo para resolucionar no. Vamos a darles protagonismo para solucionar el conflicto. Oye, ¿qué quieres que hable? ¿Cómo quieres que hablemos? ¿Cuándo quieres que hablemos? ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Cómo quieres resolver la situación? Y empezar a tratarles como adultos. Les gusta que les tratemos como adultos, ¿no? Cuando ya son adolescentes, de una manera seria, con muchísimo cariño, por supuesto, pero hacerlo ahí. Y lo de la creatividad, bueno,
Yo para eso no tengo problema, porque yo soy súper payaso con mis hijos, hasta cuando me enfado con ellos, siempre sale el humor, que recomiendo, porque genera una distensión absoluta. Y de hecho, mira, yo algo que utilizo que no sé si le podrá servir a la gente, pero a mí me sirve mucho, y ya te digo, tengo un hijo de 16 años borboteando hormonas. Yo siempre, cuando se enfada o algo, le digo, si te enfadado estás, no te rías. Y entonces me sigue quebrando, digo, ¿a que no aguantas 5 segundos? Y al final, de momento me está sirviendo, y claro, pues yo siempre hago alguna mueca, alguna estupidez, y el Paul acaba sonriendo, que yo estoy seguro que le sienta fatal, pero al final, gracias a la neurociencia y la propiocepción que tiene el cerebro sobre el cuerpo le está enviando señales positivas al cerebro porque ha sonreído. Y eso es jugar con la neurociencia del cuerpo, que parece una tontería, parece una chorrada, menuda estupidez acaba de decir Juanma. No. Que lean por ejemplo, Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica brutal, un libro que tiene se llama La neurociencia del cuerpo, y te habla de la propiocepción y la interocepción, y de cómo lo que diga el cuerpo va a hacer que la parte consciente del cerebro vaya hacia un lado o hacia el otro. Luego, si yo hago que mi adolescente en un conflicto sonría, le está diciendo a su cerebro que las cosas no están tan mal. Ojo con esto. Qué bueno. Padre, madre, papel y lápiz, porque Juanma en cualquier momento lanza la solución a algo, ¿no? Una recomendación, una lectura. Sin duda hay que agradecerlo. Juanma, hablamos de conflictos, ¿vale? Padre, madre, hablamos de conflictos, hablamos de trabajar con nuestros adolescentes en el día a día, ¿no? Los conflictos son más o menos iguales o similares en todos los hogares, pero si hay uno que sin duda hoy en día está muy presente, son las pantallas. Sí. ¿Tú nos puedes sugerir alguna idea práctica para poder negociar, para poder evitar conflictos relacionados siempre con el mismo tema? Sí. Las pantallas. Pues lo tenemos que utilizar como una moneda de cambio. O sea, yo te digo, particularmente me va muy bien, como una moneda de cambio que además no tiene siempre el mismo valor. Es decir, yo, por ejemplo, procuro que lees 3 horas. Venga, pues te voy a dejar el fin de semana 3 horas de tablet. Si la utilidad de la tablet, esas 3 horas, es para algo que no sea redes sociales, YouTube, o sea, quiero decir, algo que sea un poquito más positivo. Pues ya, por ejemplo, ahora están con cualquier tipo de plataforma para aprender idiomas, para no sé qué, pues tú puedes utilizarla incluso te lo puedo aumentar, que son 3 horas, pues puedes llegar a 5 si lo utilizas de manera positiva, o si lo utilizas de una manera más de encefalograma plano, pues esas 3 horas tienen que ser 1 hora y media. Entonces, y podemos incluso negociar, pues mitad y mitad, bueno, mitad y mitad, pues nos quedamos en 2 horas. Entonces, utilizarlo de manera de cambio, pero siempre haciendo partícipe a nuestro adolescente. Si solamente lo hacemos nosotros, si haces esto, si son 3 horas, si no lo hacemos partícipe, la adherencia no existe. Es decir, para que algo tenga adherencia, tiene que participar el adolescente. Es así de sencillo. Y de duro, pero tiene que ser así. Entonces, procurad amoldaros a esta serie de técnicas para poder hacer una moneda, no sé, casi un trueque, de alguna manera, pero sí, hay que hacerlo eso. Sí, muy interesante esto que dices, Juanma. Yo te he escuchado en muchos vídeos defender la idea de que cómo hacer que el otro tome la decisión pensando que eso es, ¿no? Sí. Porque con nuestros hijos siento que es súper importante, eso que si lo estás hablando tú, ¿no? Sí. Cómo hacer que ellos tomen una cierta decisión, vale, que como padre siempre va a ser positiva y lo vamos a llevar a que sea positiva, pero que sientan ellos que son los que deciden, ¿no? Claro. Es que si lo hacemos con estrategia, al final van a decir lo que queremos que decidan y encima van a pensar que son ellos los que han tomado la decisión, con lo cual tiene mucho más adherencia, ¿no? Si lo piensas, si el adolescente dice, pues voy a hacer esto, la adherencia es infinitamente mayor que si lo decimos nosotros. Entonces, poder tener esta estrategia es un arma. Lo voy a intentar definir de una manera muy generalista para que se pueda utilizar en cualquier ámbito, ¿vale? Pero evidentemente cada ámbito luego va a tener una serie de detalles. Pero de alguna manera lo que tenemos que hacer es que el cerebro del adolescente perciba que si toma una decisión y las consecuencias son negativas, ha sido por su culpa. Y que si toma una decisión y las consecuencias son positivas es gracias a él. ¿De qué manera hacemos eso? Pues tú imagínate que nuestro adolescente está con la Play, pero tiene que estudiar. Entonces yo le voy a decir, ay tío, ponte a estudiar, ¿vale? Ponte a estudiar y deja la Play, porque como suspendas, me voy a tener que enfadar, ¿no? Si te das cuenta, tenemos 2 opciones. La opción A, tío, ponte a estudiar, ¿vale? Tienes que estudiar, tienes mañana un examen, opción A. Opción B, como suspendas, voy a tener que tomar medidas en el asunto.
una manera así un poquito, lo que queramos poner de cada tema, ¿no? Opción A y opción B. Nuestro adolescente seguramente nos diga, venga papá, si ha estudiado, venga, déjame un poquito más, que no sé qué, excusas. Entonces nos vamos a confirmar que no quiere cooperar. ¿De qué manera? Ahora, en vez de A, B, vamos a hacer B, A. Entonces yo le digo, además de esta manera le digo, voy a poner el nombre de mi hijo. Escúchame. ¿De verdad, tío, prefieres arriesgarte a suspender o a sacar mala nota, castigo, fuera play, fuera tablet, fuera todo, en vez de irte ahora a estudiar y ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no te estoy diciendo como si te vas tú ahora a estudiar y suspendes, te castigo. No. Yo digo, te castigo si suspendes por no haber estudiado, ¿no? Es esa percepción que le doy. Pero además, la última palabra la tiene él. Entonces le digo, ¿de verdad prefieres arriesgarte a suspender, a que te castigues sin la play, sin la tablet, sin nada, en vez de ponerte a estudiar ahora y ya está? Entonces el cerebro dice, si elijo bien es gracias a mí y si elijo mal es por mi culpa. A mí no me van a achacar nada como padre. La decisión es del niño, del adolescente. Entonces, ahí te lo dejo bonito. Ahora toma la decisión. Por regla general suele salir bastante bien. Juanma, a mí como padre verdaderamente me preocupa muchísimo y es algo que me inquieta, que a la hora de comunicarme con mis hijas no sea capaz de hacerlo como yo espero. Sabemos que en la comunicación está lo que quiero decir, lo que termino diciendo, lo que el otro interpreta y lo que al final se ha dicho. Sí. ¿Tú conoces algún recurso desde tu formación y desde tu experiencia que pueda ayudar a los padres y madres también a mejorar ese nivel de comunicación? Algo que utilicéis en vuestra profesión. Sí. Te diría que sobre todo hay que ser conscientemente incompetente en los momentos en los que tú afrontas cualquier tipo de conversación con un menor. Es decir, a la hora que tú hables con él, si tú ya te autopercibes que estás un poco revolucionado, pues sabes que no puede salir nada bueno. Es decir, si tú lo que quieres tener es una comunicación efectiva para llegar, digamos, a la zona más emocional, resolver cualquier tipo de conflicto, cualquier eso, no puedes estar revolucionado ni muchísimo menos. Y entonces, si yo estoy conscientemente incompetente para hacer una conversación ahora, ¿qué hago? Si la tengo que tener ahora, ¿no? Pues estrategias en las cuales ese perfil emocional o ese perfil que te revoluciona, bajarlo. Respiraciones, sofrología, meditación, o sea, lo que tú quieras, pero que te funcione, ¿no? Herramientas. Yo creo que de eso sabes tú más que yo, que seguramente que yo. Yo te podría hablar de alguna respiración, de algún tipo de anclaje vinculado a un objeto o a un gesto que hace que bajes esos niveles. Pero es importante tenerlo en cuenta precisamente por eso, porque tenemos un cartucho, solamente un cartucho para solucionar un tema y si lo disparamos mal, no hay vuelta de hoja. Entonces podemos hacer además mucho daño. No solamente perder una oportunidad de solución, sino hacer mucho más daño y ahondar en una herida. Entonces sí que es importante. No sé si tú además me podrás decir alguna, porque ahí sí que a lo mejor me puedes aportar tú más que otra cosa. Yo te podría aportar o aportar al podcast y a los padres que para mí la clave, ya lo hemos dicho, ¿no? Y es la preparación. O sea, vamos a prepararlo. La táctica, lo que hemos hecho antes, ¿no? Trabajarlo de una manera táctica. Sí, a veces quiero hablar con mi hija de algo, yo tengo dos, que son dos mundos diferentes, Suele pasar. Dos universos diferentes. Entonces, claro, puedo prepararme una conversación con una, pero no puedo replicarla con la otra, por edad y porque son dos universos diferentes. Entonces, a mí siempre me ha funcionado venga Javier, ¿qué quiero transmitir? ¿Qué quieres decirle? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que esperas? Preparármelo y también saber, yo estoy bien ahora para hacer esto. Eso es. Si yo no estoy bien ahora, si yo acabo de llegar del trabajo, me he tragado un atasco, he tenido una pequeña discusión con un cliente por teléfono, es mi momento. Si no es mi momento, yo al menos recomiendo siempre decir, no, paro. Claro. Lo hago luego. Porque no es mi momento. Es que, y el protagonista es el otro. Si eso yo estoy bien, es que voy a dejar que el otro fluya. Eso es. A mí me ha funcionado siempre. Me ha funcionado también, por ejemplo, el como hemos dicho, apartarme un poco. Yo cuando veo que la cosa se está tensionando, yo me aparto, voy al baño, respiro, reflexiono un poco, me tranquilizo, vuelvo al escenario como hablábamos antes. Los anclajes de programación neurolingüística que dices son brutales. Yo utilizo uno que cuando hay una idea en mi mente que me empieza a perturbar, hago este gesto, gente se cree que me estoy poniendo bien el pelo, pero lo que estoy es apartando de mi mente esa idea porque sé que no es vuestra. Aparte, la estoy echando atrás. Aparte estás utilizándola a nivel científico, sabemos que el autocontacto, el rascado, la caricia, lo que hace es que reduce bastante el estrés, o sea que de alguna manera está súper conectado. Pues me parece además, que no lo hemos dicho antes, lo de la preparación previa, el briefing anterior, como digo yo me voy al rollo policial, el briefing, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¿Y si pasa esto qué? ¿Y si pasa esto qué? ¿Y si pasa esto qué? Y sobre todo si estamos
en connivencia con nuestra pareja para abordar cualquier tema es muy importante. Es muy importante ponerse de acuerdo, cómo vamos a abordarlo, cómo vamos a hacer, y decir, mira, cariño, si ves que me estoy yendo, dame una señal, o entra tú, o lo que sea. Que muchos dirán, menuda tontería para hablar con un chaval. No, al contrario. Nos estamos jugando demasiado. Deberíamos de ser conscientes de lo que nos estamos jugando, y si fuéramos conscientes seguramente que habríamos más preparaciones, más briefings de todo esto. Mira, esto que dice para mí es súper importante porque yo creo conocer a mi pareja, o al menos sus dones, sus talentos, algunas de sus debilidades, y ella a mí, ¿no? Somos muy espejos en eso. Entonces a veces cuando hay que lanzar un mensaje es como, oye, ¿quién de los dos está más preparado para hablar de esto? Eso es. Pues cariño, yo creo que tú, yo siento que tú este tema, o por una afinidad. Yo tengo 2 niñas, ella es mujer, pues a lo mejor hay un tema que claro, siento que esto lo vas a hacer tú mejor. Entonces, claro, de cara a que muchos padres estén preguntando en casa cosas, para mí es súper vital. Sí. Oye, ¿cómo va a recibir mi hija una información si se la doy yo? ¿Y cómo la va a recibir si se la da mi mujer? Eso es. Es que hay veces que a lo mejor lo que tengo que hacer es desaparecer. Es que no tengo ni que estar presente. Eso es. Eso es hacer un buen análisis previo de una situación. Es verdad, tal cual. Y lo he observado, O sea, ¿cómo hubiera cambiado la conversación? Y a veces estoy en la escalera escuchando. A ver qué pasa. Sí. Pero ¿cómo hubiera cambiado la conversación si yo hubiese estado allí? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo represento ese rol más de autoridad, más de... que no es que lo busque, pero bueno, sabemos que es así, ¿no? Ese rol. Entonces, cuando desaparezco veo que la conversación es mucho... Digo, es fantástico. Que no pintaba yo nada. Yo le llamo el arte de borrarse. Sí, es que además es un arte, porque saber cuándo tienes que hacerlos para mí es un don, porque al final hablamos otra vez de egos, yo soy capaz de solucionarlo todo, no, conscientemente incompetente, yo sé que aquí no estoy yo, pero no estoy porque no puedo o porque no debo, y es algo que tiene que abordar otra persona, entonces ahí tengo que desaparecer, lo que dices tú muy bien, ¿no? Borrarse, y apañado, sí. Un trabajo que ya te digo yo que el 90% de las personas no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque reaccionamos. Y como son reacciones, no hay una previsión. Si fueran respuestas, sí podría haber una previsión, un briefing anterior, y desde luego saldría todo muchísimo mejor. Porque además, cuando tú nombras el problema, cuando tú le das una etiqueta a lo que puede ocurrir, al darle una etiqueta y lo estás personalizando, ya tienes casi la solución. O la solución o las posibilidades. Si te basas en reacciones, no. Luego, papás, mamás, de manera previa. Sí, también, mira, yo también siento, y hablamos aquí como si no estuviera nadie, pero seguro que cogen alguna idea. Yo también siento muchas veces que es súper importante, pero súper importante, conocer a nuestros hijos. Que es algo que parece que damos por sentado, ¿no? No, cuando venga, tú conoces a tu hijo. O sea, haz un ejercicio consciente de ir conociendo, porque tu hijo de hace 2 años ya no tiene nada que ver. Es que, claro, yo conozco a mi hijo. Ya. ¿Pero a qué hijo? Claro. ¿Con el que te ibas al fútbol cuando tenías 5 años o al que tiene ahora 18 años? ¿Desde cuándo no tienes una conversación profunda con él? Eso es. Porque también a nivel físico mi forma de adaptarme a él ha cambiado, ¿no? O a lo mejor un reto para un hombre que tiene un hijo de 18 años es poder abrazarlo así por encima. O para mi hija es darle la mano con 19 años por la calle. Claro, es que todo cambia, ¿no? Entonces, para mí, conocer a mis hijas, ir reconociéndolas... Sí. Sí, fundamental. Y además, mira, me has recordado una cosa también que es muy importante cuando, una vez que tratas de conocer a la otra persona, porque a lo mejor a otra persona me refiero a tu hijo, ¿no? Pasa algo y vas a afrontar esa conversación delicada. No solamente es importante creer si le conoces o no le conoces, sino una vez que tú inicias esa conversación, ese preguntar por algo, ese, entre comillas, echar en cara una actitud, no solemos preguntar si hay algún motivo. Directamente te lo lanzamos. Es que has hecho esto. Es que has dicho lo otro. Es que no has venido a mi cumpleaños. Es que no me has felicitado. Es que... y vamos a por lo mal que lo has hecho. Si nosotros utilizamos el derecho a la defensa, que yo le llamo, el preguntarle a tu hijo, ¿pero ha habido algún motivo? Es que a lo mejor te lo da. Y si no te lo da, le estás dando el derecho a defenderse. Y eso hace que también rebaje mucho por parte de la otra persona. Es preguntar si ha habido un porqué. Porque es que además es una pregunta demoledora. Oye, hijo, ayer fue mi cumpleaños y no me llamaste. ¿Ha habido algún motivo? Ostras, responder a eso. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Muchas veces también observo con amigos, cuando estamos hablando en la típica cena en casa, ¿no? Que vemos amigos, siempre salen temas porque están tus hijos por allí o están los de ellos, vienen y se van. Que a veces esas heridas no resueltas nuestras
las proyectamos tanto sobre ellos, que no es que tenga, al hilo de lo que acabas de decir, que me parece muy, muy bonito, ¿por qué me está doliendo a mí que mi hijo no me haya llamado? Si es que no es el problema, a lo mejor que mi hijo no me haya llamado. Es que claro, es que no hemos resuelto tampoco, sé que nos vamos un poco de tema. Sí, te entiendo. Pero es que no hemos resuelto la herida que yo tengo de, oye, ¿por qué me duele tanto que mi hijo no me haya llamado? Claro, si además no le doy ni siquiera el derecho a la defensa, ya lo estoy condenando. Exactamente. Y eso es. Pues es importante el derecho a defenderle. es muy importante. Por lo mejor te da un razonamiento que te quedas loco y dices tú, wow, no lo sabía. Incluso puedes resolver algún problema. A mí me encantaría que todo esto llegara de alguna forma a establecerse como algo necesario cuando somos padres, porque claro, hablamos con muchos que nos dicen, tío, es que nadie nos ha enseñado a ser padres. Ya, y es verdad. Es verdad. Nadie nos ha enseñado a aprender sobre la comunicación no verbal, que es algo que tú dominas. Sí. Pero claro, yo siempre les digo lo mismo, tío, vivimos en la era de la información, el día el que no se quiere formar en algo. ¿Por qué no quiere? Sí. Tienes dos opciones, irte a ver bailes en redes sociales o verlos a nosotros. Exacto, totalmente de acuerdo. Juanma, un tema que para mí es importante, lo estuvimos hablando, sé que es un cambio de tercio así, pero me ha venido y estuvimos hablando con Pedro, con un gran amigo tuyo, sobre el tema de suicidio y demás, y quería saber también tu opinión, ¿no? Es importante que prestemos mucha atención a cuando nuestros hijos no están bien, no un día, porque oye, hoy mi hijo está triste, pero ¿cómo podemos nosotros como padres decir, no, mi hijo lleva una semana, 10 días, 15 días manteniendo una determinada conducta? ¿Cómo lo puedo yo observar para afianzarme en la idea de que, oye, aquí tengo que actuar como padre? Bueno, yo creo que eso lo vamos a percibir. O sea, si nosotros somos unos papás de continuidad, lo vamos a percibir casi seguro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nuestro adolescente de manera consciente quiere evitar que nosotros lo veamos, no lo vamos a ver. Muy probablemente no lo vayamos a ver. Entonces, recomendaciones. Bueno, esto no es la panacea, pero si nosotros conocemos qué dice la ciencia al respecto, creo que nos puede ayudar bastante. La evidencia científica a día de hoy nos dice que para poder reconocer cómo se siente una persona de manera eficaz y sin fallos, nos debemos de centrar en la parte izquierda de la cara, no en el rostro completo. Sobre todo cuando hay ocultamiento. Es decir, hay hasta metaanálisis de 47 estudios diferentes que todo apunta a que cuando hay, digamos, una activación emocional concreta, es el hemisferio derecho del cerebro el que se activa, el que gestiona, ¿vale? Por decusación de las fibras cerebrales, es la parte contraria del cuerpo la que a nivel motor se activa. Por tanto, cuando hay un componente emocional positivo o negativo, lo vamos a ver más en la parte izquierda del rostro. Sobre todo cuando hay una voluntad de que no se vea. Entonces, vas a ver que la parte derecha dice una cosa y la parte izquierda dice otra. Pues si nosotros tapáramos la parte derecha y nos quedáramos solamente con la parte izquierda, muy probablemente vayamos a definir qué emoción en concreto está sintiendo nuestro menor. Tristeza, enfado. ¿Por qué es importante? Pues porque yo sé qué le ocurre. No qué le ocurre, sino cómo se siente por lo que le ocurra. Entonces, yo directamente le puedo hacer un label, un etiquetado de te estoy viendo triste últimamente, porque está triste y yo le veo que está triste. En vez de preguntarle qué te pasa. Yo no decirle qué te pasa, me voy a decir nada. O veo que estás muy enfadado últimamente, porque su parte izquierda del rostro le denoto enfado. Fruncimiento del ceño, de la ceja izquierda, hacia abajo, etcétera, etcétera. Es una buena manera de poder identificar. Otra manera, redes sociales. Son muy mirados a poner frasecitas, a poner cosas. Si nuestro adolescente tenía novia o novio y lo han dejado, es muy probable que en las historias vaya a poner frasecitas de el tiempo todo lo cura, la traición es no sé qué. Bueno, eso nos va a dar muchas pistas y podemos hacer un preperfilado brutal por redes sociales. Contacto positivo con los amigos de nuestros hijos. Es decir, que de verdad seamos los papás guays. Porque a lo mejor en algún momento donde estamos muy, muy preocupados, tenemos que ir a preguntar. Entonces, ser un referente cercano, ser alguien no demasiado papá autoritario para esos amigos puede ser también algo bastante positivo. Y sobre todo, preguntar. Y sobre todo, tienen que tener la percepción, nuestros hijos, nuestros adolescentes, de que estamos. Da igual la condición, da igual de qué manera, da igual si hemos discutido o no, pero siempre, de manera casi intuitiva, saben que estamos. Para lo bueno, para lo malo, lo que sea, tienen que tener la percepción que estamos para cualquier cosa. Hablábamos de amor y de autoridad. En el amor y en la autoridad, en las dos, tenemos que estar, aunque no se nos requiera, aunque no nos necesiten. Pero tienen que saber que en el momento que nos necesiten,
estamos. Y eso muchas veces lo descuidamos. Ahora ahí lo dejo. Es una verdadera labor de investigación. Sí, sí. De nuevo vamos a ese posicionamiento táctico, ¿no? De qué, cuáles son incluso mis aliados. Pues me ha gustado mucho lo que has dicho de los amigos. Claro que sí. Es que hay que acercarse a todo. Sí. Y esto es a nivel, o sea, te hablo desde la parte más de la psicología, del comportamiento policial, de todo. Es decir, yo cuando tengo un objetivo, no me voy al objetivo directamente. Me voy a lo que rodea el objetivo. Y con todo lo que le rodea... Ellos también muestran su verdad, ¿no? A una determinada... Hombre, ¿a quién le cuento mis problemas? pero es que es más fácil en ocasiones que le cuenten el problema a la vecina de arriba que a mí, como padre. Totalmente de acuerdo. Pues tendré que tener eso pendiente de qué es lo que ocurre. Pues claro que lo voy a hacer. Juanma, me gustaría aprovechar que estás aquí para ponerte un vídeo. Hay un chico que se hizo viral, creo que es Mateo, por repetir una frase de forma continuada. Y me gustaría saber qué detectas tú en este vídeo a nivel de lenguaje no verbal, de comunicación no verbal. Mateo, ¿eres guapo? ¿Tú qué? Pues, bueno, este chico está teniendo unas reacciones bastante delicadas. A ver, esa manera de meterse los dedos en la boca es una manera de reacción del estrés o probablemente de ansiedad. Es una manera de autorregularse en un estado emocional donde muy probablemente este niño lo esté pasando muy mal. O sea, algo le está ocurriendo a nivel emocional que hace que tenga esta serie de reacción. Ostras, que a mí me preocupa, ¿eh? Bueno, desde luego no sé si lo estarán haciendo los padres o no, pero yo este niño creo que tiene una necesidad importante de visitar a un especialista. Algo le está ocurriendo que reacciona de esta manera. Ostras. ¿Crees que está sabiendo gestionar la situación? No, el niño no. Desde luego no. Es decir, su manera de válvula de escape, en este caso, es que fíjate que o sea, es nervio puro, es autocontacto puro. Mira, esto, fíjate, no sé si me arriesgo a decir que lo voy a asimilar a las autolesiones en adolescentes. Sí. Es decir, es una manera de utilizar un acto para volver a la realidad propia. Es decir, quizás no sean autolesiones porque no se está infligiendo daño, pero es una reacción muy visible que nos está indicando que una persona no está bien. Y esa reacción, evidentemente, es un niño que no está bien. Es decir, se está casi mordiendo los dedos, metiéndoselos en la boca, de una manera muy nerviosa, muy de reacción. Y eso, desde luego, es una gestión incorrecta del estrés o de la ansiedad. Entonces creo que yo si desde luego veo a un niño haciendo eso, a un hijo mío, automáticamente le llevo terapia, pero automáticamente. O sea, eso no me lo pienso en absoluto. Juanma, has abierto un melón muy interesante y que nos preocupa a los padres, el tema de las autolesiones, por decirlo de alguna forma, en mayor o menor intensidad o frecuencia o profundidad. Sí. Pero nos puedes aportar algo. Estoy seguro que muchos padres lo han vivido o lo van a vivir en algún momento a lo mejor de sus vidas como padres. Claro. Las autolesiones además es un fenómeno que ha aumentado un 50% después de la pandemia y además creo que hay que saber tratar bien el tema de las autolesiones. Yo, pues mira, gracias a Pedro Martín Barrajón y otros especialistas que trabajan mucho con él, como Miguel Guerrero, como Fernando, bueno, en fin, personas que son especialistas en todo esto, pues resulta que yo he descubierto que las autolesiones en adolescentes, muy lejos de prohibírselas, lo que hay que hacer es gestionarlas, si me explico. O sea, si yo veo a mi adolescente que está haciendo autolesiones, no le voy a decir que no las haga, o sea, no le voy a prohibir, ni le voy a castigar, ni absolutamente nada, porque es una manera, es como una válvula de escape. Cuando las cosas no están yendo bien, si nosotros además la única manera que tienen de volver a su realidad, de hacerse como más tangibles ellos mismos, lo borras, la consecuencia puede ser peor que la autolesión, ¿vale? Puede ser la autólisis. Entonces, es una manera simplemente, una alerta para nosotros saber que las cosas no están yendo bien. No hay que prohibírselo, simplemente pues estar pendientes, estar atentos y empezar a activar absolutamente todo, ¿no? A nivel de terapia psicológica, a nivel de lo que necesitemos, de médicos, de colegio, de lo que sea. Pero muy lejos de lo que la gente piensa, que pues eso, como lo haga mi hijo, yo le doy un bofetón, le prohíbo, le tal. No, esto no funciona así. Esto al fin y al cabo, claro, es una comunicación no verbal. Es una comunicación además muy importante.
esas autolesiones. Y por desgracia son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. Bueno, Juanma, papás, mamás, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de comunicación no verbal. Vamos a hacer un pequeño juego de roles. Yo soy tu padre, tú llevas 3 horas con el teléfono, faltan 10 minutos para que cenemos. Entonces yo me acerco a ti, que eso podría ser una tarde normal, ¿no? En la vida de cualquier padre, ¿no? De todos. Y entonces llego yo y te digo, Juanma, macho, tío, llevas 3 horas con el móvil, vamos a cenar, porque no descansas un poquito. Sí, déjame un momentito que ahora termino. ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Cómo lees eso? Te acabo de dar un montón de información. Me acabas de decir, ¿qué pasa de mí? Mira, lo primero que he hecho, estaba en una apertura con el cruce de piernas, es decir, estoy haciendo un círculo contigo. En el momento que tú me has dicho eso, ¿qué es lo que he hecho? Cambiarlo. Has cambiado. Te dejo fuera de mi círculo, ya negativo. Y encima he generado un alzamiento de cejas y una caída de párpados, que es desprecio. Luego automáticamente he reaccionado de una manera muy negativa a todo lo que me has dicho, ¿vale? Tú ya sabes que si sigues insistiendo generas un conflicto. Okay. Luego ahí ya tenemos que tener una estrategia de abordamiento probablemente más directo a la negociación conmigo. Es decir, a decirme, ¿cómo quieres que lo hagamos? Quedan 10 minutos y tú no has terminado la partida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Terminas? ¿Sigues? ¿Cuándo te queda? Entonces, para llegar a un punto de nexo, un nexo de unión, un win-win, donde los dos estemos a gusto y solucionarlo. Pero ya aquí te estoy diciendo que las cosas no van bien. Qué bueno, qué bueno. Padre, madre, tomar papel y lápiz, porque cada vez que abre la boca, como solemos decir, no da punta sin hilo. Juanma, solo me queda darte las gracias por haber venido. Un placer, Javi, ya lo sabes. Me hubiera gustado que se extendiera esto mucho más. A lo mejor otro día te invitamos, ojalá, para hablar de temas más concretos sobre comunicación no verbal no consciente. Sigue cosechando éxito, porque estás que no paras. Sí, desde luego que sí. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado y nada, te recojo el guante y cuando queráis aquí estoy. Gracias, Juanma. Un placer, tío. Papá, mamá, gracias por estar aquí. Lo dejamos, este nuevo episodio y esta apasionante conversación con Juanma, especialista en el lenguaje no verbal no consciente. Recordad, YouTube es limitado. Nos podéis seguir por Instagram, Facebook, TikTok. Suscribiros a nuestros canales. ¿Para qué? Para que no os perdáis nada tan interesante como lo que Juanma nos acaba de transmitir hoy. Os esperamos en el siguiente capítulo. Gracias por estar ahí.